Hermanos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Contentos? ¿Han adorado con todo el corazón a Dios? Nos alegramos de estar en su presencia, ¿verdad, hermanos? Creo que es muy hermoso poder cantar a nuestro Dios y realmente le damos gracias a nuestro Señor por nuestro hermano Benjamín, por el ensamble, por los músicos que nos conducen en este tiempo para cantar a Dios. No digo para adorar, porque todo el tiempo adoramos o debemos adorar, pero en este tiempo de alabanzas nos gozamos en su presencia. Estamos muy contentos de estar aquí, en este lugar, y ahora queremos disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Y por eso quisiera, hermanos, invitarles a abrir su Biblia en el libro de Nahum. Vamos a continuar con la serie ¿Quién es Dios? Y toca el sexto mensaje, cuyo título es Dios es vengador. Vamos a leer, hermanos, el libro de Nahum, capítulo 1, el versículo 2. Nahum 1, 2. Dice así: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos concedes el estar esta noche aquí. Poder expresar con nuestros labios cánticos, alabanzas que glorifican tu nombre, que expresan lo maravilloso que eres tú, de tu poder. Gracias, Señor, por tus providencias, tu providencia. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, porque podemos vivir confiados de que tú estás al tanto de nuestras necesidades y que tú cuidas de tus hijos. Señor, en esta hora nosotros queremos recibir tu palabra. Disponemos nuestro corazón. Queremos estar atentos para oír tu voz. Háblanos, Señor, a nuestro corazón. Edifícanos. Queremos saber más de ti. Queremos conocerte mejor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Venganza. ¿Qué es la venganza? El diccionario nos da dos definiciones de venganza. Venganza es la satisfacción que se toma por el daño recibido. Esa es una definición de venganza. La segunda definición de venganza es castigo o pena. Cuando usted va al cine a ver una película o cuando se sienta frente al televisor, en las películas hay mucho de esto, de la venganza. En la primera parte de una película se mostrará una familia feliz, con una vida tranquila, reposada. Una hija estudiosa, cariñosa, respetuosa, muy querida por sus padres, que es invitada a hacer un viaje fuera del país por una amiga, pero no conoce los peligros que hay en el mundo. El padre no está muy seguro de dejarla ir. La mamá, un poco más confiada, convence al padre y después de muchas recomendaciones por fin la dejan ir. Y al llegar a ese otro país, al bajar del avión, en el aeropuerto un joven muy apuesto se acercará a ellas para entablar una conversación muy amical y luego les preguntará en qué dirección está el hotel a donde se dirigen. Y qué coincidencia, él también va por ese lugar, así que sugiere si toman el mismo taxi. Pero a partir de ese momento, sus vidas tranquilas, reposadas, se convertirán en un infierno inimaginado. Las jóvenes serán secuestradas y vendidas y esclavizadas para la prostitución en aquel país.
El padre, por su parte, es un excombatiente de la Marina, especializado en el rescate de personas, muy diestro en el uso de armas de fuego, y además de poseer músculos, ha desarrollado habilidades tácticas que lo hacen el mejor de su clase. Y el resto de la película tratará de la búsqueda implacable por encontrar a su hija y rescatarla. Pero no solamente que la rescatará, sino que se vengará con sus propias manos de una red de criminales, empezando por los secuestradores y llegando hasta altos mandos del gobierno de aquel país. Además, en la película dejará de ver que la policía hace un trabajo muy deficiente, es parsimonioso, no se interesa en buscar a su hija. Por eso que él toma venganza con sus propias manos. Pero el propósito de la película, del productor de la película, es que la audiencia primero justifique el hecho de que este hombre tome venganza con sus propias manos. Pero además la audiencia sentirá satisfacción cuando este hombre golpee, torture, les rompa el brazo, les haga declarar y confesar y luego los mate hasta llegar a todos los criminales. Y la audiencia siente satisfacción. ¿Es así o no es así? El problema con la venganza, hermanos, tomados con las propias manos, es que muchas veces el vengador no se sacia. En la mayoría de los casos, la venganza, el castigo que se le da al malhechor supera en creces el daño recibido. Y en la Biblia tenemos una historia, Dios nos ha dejado una historia real, y no es una película, no es ciencia ficción, sino una historia de dos hombres que tomaron la venganza con sus propias manos. La historia bíblica trata de dos hermanos llamados Simeón y Leví. Simeón y Leví tenían una hermana, doncella, una virgen, de nombre Dina. La Biblia no nos da algunos detalles de la historia. Lo que sí sabemos es que la familia de Dina se había asentado a vivir frente a una ciudad. Y probablemente Dina por las mañanas tomaba su cántaro e iba a sacar agua, como es costumbre de las doncellas, y se toparía con las mujeres de aquella ciudad y algún diálogo habrán entablado. En determinado momento, en Siquem se ha celebrado una feria, una festividad, algo, y Dina ha sido invitada para ir y conocer y dialogar, socializar con las mujeres de aquel lugar. Yo no sé si Dina pidió permiso al papá, si sus hermanos estaban al tanto, a lo mejor su mamá sí. El asunto es que Dina fue. Y resulta que en aquella ciudad había un joven príncipe de nombre Siquem, igual que el nombre de la ciudad se llamaba Siquem. Ahora es probable que muchas jovencitas de Siquem habrán querido ser la enamorada de este joven príncipe, que este joven príncipe ponga sus ojos en ellas y las escoja para ser a lo mejor su esposa. El asunto es que este joven puso sus ojos en Dina, diría carne fresca. No nos da detalles la Biblia, pero sí nos dice que Siquem se acostó con Dina. No sabemos cómo se la llevó a su casa, si con engaños, si las otras mujeres le dirían, ve con él, qué afortunada que eres, ha puesto sus ojos en ti. El asunto es que él se acostó con ella y la deshonró, la amancilló. Y como dice un versículo bíblico, hizo vileza. Y sus hermanos más tarde van a decir que la trató como una ramera. Algunos comentaristas bíblicos e inclusive algunas traducciones dicen que la violó. Y resulta que después de haberla violado,
Este joven príncipe dice que se enamoró de ella y quiso casarse con ella. Yo realmente lo dudo que sea un amor genuino, porque el amor no hace nada indebido. A lo mejor él intuía que algo le podría pasar. Al final de cuentas, esta joven tiene un padre y tiene muchos hermanos. Bueno, dice que se enamoró. ¿Y a qué jovencita que ha sido violada le gustaría casarse con su violador? El asunto es que la secuestró. Desde el momento en que Dina llegó a ese lugar, se quedó en la casa de Siquem. Y él fue con su padre a hablar con el padre de Dina y con sus hermanos. ¿Qué versión les habrá contado? Pero les dijo que quería casarse con ella y que estaba dispuesto a dar mucha dote, regalos, dar todo cuanto pidieran a fin de casarse con Dina. Pero la Biblia nos dice que los hermanos de Dina le respondieron con palabras engañosas y le dijeron: no podemos hacer esto en dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros esto es abominación. Mas con una condición os complaceremos. Si os habéis de ser como nosotros, que entre vosotros se circuncide todo varón. Esa fue la condición. Y a Siquem le pareció bien, y a su padre también, y como él era un príncipe y seguramente tenía influencia en la ciudad, convencieron a todos los hombres. Así es. Y efectivamente, se circuncidaron todos en un mismo día. Pero al tercer día, cuando los hombres estaban en su mayor dolor, Simeón y Leví tomaron cada uno su espada y entraron a la ciudad cuando estaba desprevenida y mataron a todos los hombres. Y luego mataron a Siquem y mataron a su padre y cogieron a su hermana y se la llevaron. Ahí la rescataron. Y yo me imagino que Dina se fue contenta. Yo no creo que Dina estaba llorando por quedarse viuda de su difunto esposo que lo conoció en una violación. Pero la historia no acaba ahí. Estando Dina rescatada en la casa de su padre, sus otros hermanos fueron a los muertos y saquearon la ciudad. Y se llevaron sus ovejas, sus vacas, sus bueyes, todo lo que había en el campo y en la ciudad se lo llevaron. Pero ahí no acaba la historia, sino que además de ello, se llevaron cautivos a todos los niños huérfanos y a las mujeres viudas. Y entonces nos preguntamos, ¿era necesario? ¿Era necesario matar a todos los hombres? Y no estoy minimizando el hecho de la violación, pero nos preguntamos si era necesario saquear, robar sus ovejas, sus vacas, sus bueyes. ¿Era necesario dejar huérfanos a los niños y viudas a las mujeres? Y además de ello, ¿tenían que llevárselos cautivos? Nos damos cuenta, hermanos, que la venganza tomada con las propias manos muchas veces supera exponencialmente el daño recibido. Y ahora quisiera que me acompañen una lectura en el libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 19. Romanos 12, 19, dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De acuerdo a este pasaje, quiero hacerle una pregunta y me gustaría que me conteste en voz alta. De acuerdo a este pasaje, ¿de quién es la venganza? Del Señor, de Dios. ¿Significa esto que un creyente no debe hacer absolutamente nada cuando un delincuente le agrede?
¿Significa esto que Simeón y Leví no debieron hacer absolutamente nada con el violador de su hermana? ¿Significa que si un asesino entra en la casa de un creyente y mata a su padre, a su madre, no debe hacer absolutamente nada, ni siquiera ir a sentar una denuncia para que se castigue a los criminales? ¿Qué piensa? Yo sé que es un poco controversial. No os venguéis. Pero hermanos, para tener paz y tranquilidad y poder responder esta pregunta, tenemos que centrarnos en esta frase del versículo 19 que sigue y dice, vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos. Ir a las autoridades y poner una denuncia no significa vengarse con sus propias manos. Significa dejar el caso en las manos de las autoridades para que hagan su trabajo. Ahora bien, usted tiene que distinguir entre un criminal y un mal vecino. Si usted tiene un mal vecino, por ejemplo, en la noche está sacando usted su basura porque ya viene el camión de la basura y encuentra que su vecino, su basura justo lo pone en la puerta de su casa. No lo vaya a denunciar. Usted con su vecino tiene que hacer lo que dice el versículo 17 y 18. Mire lo que dice 17 y 18 de Romanos 12. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Procure estar en paz con su vecino. Dialogue con su vecino. Razone con él. Y un día, si quiere, constrúyale una canastilla de fierro y en la noche vaya y póngaselo ahí. Va a ver cómo después va a averiguar quién lo hizo y va a haber paz, ¿no? Pero hay que distinguir entre un mal vecino y un criminal, un delincuente, un violador, un asesino. Con ese sí podemos ir y asentar una denuncia. Y para estar más tranquilos respecto a eso de que si se puede, no se puede, el cristiano puede ir a hacer la denuncia o no, leamos ahí el capítulo 13 de Romanos, el versículo 1. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora leamos el versículo 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. Vamos a subrayar ahí, es servidor de Dios, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues... y se repite la frase, es servidor de Dios. Y sigue una palabra. ¿Qué dice? Vengador. Para castigar al que hace lo malo. La palabra vengador es la palabra griega ekdikos, que significa hacer justicia y castigar. Y la palabra venganza, mí es la venganza, es muy similar. Es la palabra griega ekdikeo, que significa vindicar, castigar, vengarse, hacer justicia, retribución. Por lo tanto, cuando usted pone una denuncia contra un criminal, contra un delincuente, no se está vengando usted mismo, sino que Dios usará a su instrumento, su servidor, como dice el texto, el magistrado o los magistrados, para que ejecuten la venganza en el sentido de hacer justicia y darle el pago merecido al malhechor. Es cierto, hermanos, que en muchos países, y nuestro país no es la excepción, ir a poner una denuncia es entrar en un proceso largo y tedioso. Y es mucho más lamentable que ciertos organismos en defensa de los derechos humanos defienden más al criminal que al ciudadano.
Pero eso no nos da motivo a tomar la venganza con nuestras propias manos. Es allí, hermanos, donde nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en el Dios vengador. Quisiera que nuevamente leamos Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La parte final, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Surge aquí otra pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo pagará el Señor? ¿Cuándo ejecutará su venganza? ¿Se ha vengado Dios en el pasado? ¿Se venga Dios en el presente? Nos queda claro que se vengará en el futuro, ¿no? Yo pagaré, dice. Pero quisiéramos saber cuándo Dios ejecuta venganza. Vamos a leer Deuteronomio 32:35. Busque, por favor. Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, subrayamos ahí, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. La venganza de Dios, mis queridos hermanos, no es como la venganza del hombre que toma la justicia con sus propias manos. La venganza de Dios se hará en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Y ahora quisiera que vayamos a unos versículos que nos hablan acerca de la venganza de Dios en el pasado. Un par de versículos. Números 31:3. Números 31:3 dice así: Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: Armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Aquí tenemos una historia del pasado que se hizo la venganza de Jehová y el instrumento fue algunos de Israel que tomaron su espada y fueron a la guerra contra Madián. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué había pasado? Bueno, la historia nos cuenta de que Moab convocó a los ancianos de Madián para contratar los servicios de un hombre llamado Balaam, a fin de que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Pero Balaam no pudo maldecirlos, Dios se lo impidió. Y como no pudo maldecirlos, Balaam aconsejó que los madianitas convencieran o indujeran a los israelitas para aceptar el culto a Baal Peor. Y fue así. Los hombres de Israel comenzaron a fornicar con las hijas de Moab. Y estas hijas de Moab invitaron para que cometieran adulterio espiritual, para que los israelitas se postraran, se inclinaran, sacrificaran a los dioses falsos. Y esta fue la razón y la causa porque Dios hizo venganza, porque fueron de tropiezo para Israel. Pero quiero aclarar, hermanos, que de los israelitas que se fueron a fornicar y a inclinarse en pos de esos dioses, Dios los castigó a mano de sus propios hermanos. 25,000 hombres de Israel murieron. Y después de esta mortandad se hizo un censo de los sobrevivientes que no se contaminaron de 20 años para arriba. Y de ellos, de entre ellos, se tomó los que fueron a la guerra contra Madián y se hizo la venganza del Señor. Se hizo la venganza de Jehová en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, con el instrumento de Dios y por las razones que atentaron contra Dios,
porque fueron de tropiezo contra Israel. Y aquí tenemos que distinguir algo, hermanos, entre lo que es castigo y venganza. Dios castigó a su pueblo, a sus hijos, los castigó severamente, porque Dios no tendrá por inocente al culpable, no los dejaría sin castigo. El juicio de Dios empieza por la casa de Dios, pero la venganza es contra sus enemigos. Si su hijo se porta mal y amerita, usted lo castiga, porque lo ama y quiere que se corrija. Pero usted no se venga contra su hijo, es muy diferente. Dios al hijo que ama, castiga y disciplina, pero su venganza es contra sus enemigos. Y ahora quisiera que vayamos a un segundo ejemplo de la venganza de Dios en el pasado. Vaya conmigo al libro de Nahum, el capítulo 1, el versículo 2. Nahum 1:2, la cita que leímos al inicio. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es vengador. La palabra vengador aquí en este texto es la palabra hebrea nakam, que significa castigar, hacer retribución. Exactamente el mismo significado de la palabra griega eknikeo. Ahora bien, el comentario Mundo Hispano dice, y permítame leer, dice así: la venganza de Jehová tiene una fuerza retributiva que se ejecuta cuando el hombre o un pueblo quebrantan los principios divinos. Y añade: la venganza de Dios tiene un propósito definido y está dirigida a un grupo humano específico y por razones concretas en ese momento. Fin de la cita. Bueno, ¿cuáles fueron las razones concretas en este momento? Nahum fue enviado para anunciar la venganza de Jehová contra Nínive. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? Han transcurrido ya más de 100 años cuando Jonás predicó en Nínive y los ninivitas han vuelto a sus antiguos pecados. Nínive se ha convertido en una ciudad cruel y pagana. Para el tiempo en que Nahum escribe su profecía, los ninivitas ya habían destruido Samaria en el 722 a.C. Y en el 701 estuvieron a punto de tomar Jerusalén. Y las maldades de los ninivitas se describen en el capítulo 3, el versículo 1 y el versículo 4. Leamos. Nahum 3, 1. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. A causa de la multitud de las fornicaciones y de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Hay razones más que suficientes para que la venganza de Jehová se ejecute contra Nínive. Nínive es una ciudad sanguinaria, llena de mentira, rapiña, pillaje, multitud de fornicaciones, maestra en hechizos, seductora de naciones. Hay motivos para la venganza de Jehová. Pero volvamos al capítulo 1 de Nahum. Leamos el versículo 7. Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. El profeta Nahum no solamente manifiesta que Jehová es vengador, sino que Jehová es bueno. Y en esta noche, hermanos, yo quisiera que usted no regrese a casa con la imagen única que Jehová es vengador, sino que Jehová también es bueno. Jehová conoce a todos los que en él confían.
Jehová conoce a todos los que viven en angustia. Y precisamente hay una alabanza muy bonita que dice, en el día de angustia, en Él confiaré. Y es bueno saber, hermanos, que el Dios vengador se vengará en favor de su pueblo que sufre angustias por manos de los perversos, que vindicará a todos aquellos que confían en Él. Es maravilloso saber que Dios está al tanto de los que sufren y padecen violencia por causa de la injusticia, por causa del pillaje, del robo. Niños huérfanos, mujeres desamparadas, mujeres obligadas a la prostitución, niños violados. Cuánta gente que sufre, pero que ha puesto su confianza en Dios. Dios hará venganza en favor de ellos, porque Dios es bueno. Y ahora quisiera que vayamos al versículo 8. Nahum 1:8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Aquí tenemos dos cuadros, dos figuras. Por un lado, inundación impetuosa y por otro lado, tinieblas. Las inundaciones se caracterizan por cubrir toda la superficie visible. Esta inundación es impetuosa, lo que quiere decir es que llega con violencia y es arrasadora y destructora. Y aquí se está usando una figura de un fenómeno de la naturaleza, hermanos, que el hombre no puede controlar ni detener. Y sumado a esta figura de una inundación impetuosa, viene tinieblas. Si es imposible luchar contra una inundación impetuosa, ¿cuánto más en medio de tinieblas? Por tanto, hermanos, las figuras que usa Nahum en este versículo muestran que no hay escapatoria para los enemigos de Dios. Y ahora leamos el versículo 9. Nahum 1:9 dice, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Si el versículo 8 nos habla de que ante la venganza de Jehová no hay escapatoria, el versículo 9 nos dice que esta venganza es definitiva, terminal, concluyente. Por eso que el versículo dice, hará consumación, consumado es. Y por eso entendemos, cuando la frase final dice, no tomará venganza 2 veces, es porque no es necesario 2 veces. Con una es suficiente, porque es definitiva. Así es la venganza de Jehová. Y ahora veamos un texto que nos habla acerca de la venganza futura. Les invito a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 y 10. Apocalipsis 6, 9 y 10. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí vemos un grupo de personas que ha sufrido persecución, tortura y muerte por causa de la palabra de Dios, por causa de su testimonio, que claman, ¿hasta cuándo harás venganza? Y eso nos recuerda, hermanos, a las palabras de Jesús que dijo en Mateo 5, 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Alegraos y gozaos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que a la luz de la palabra de Dios llegarán tiempos de gran persecución. Y es allí donde tú y yo tenemos que mantenernos firmes,
y estar dispuestos inclusive a derramar nuestra vida, nuestra sangre, por causa del testimonio de Dios. Pero confiemos, porque el Dios vengador hará retribución. Y ahora quisiera dirigirme a aquellas personas que en esta noche de repente nos visitan por primera vez, por segunda o por tercera vez, o están viniendo de continuo y todavía no han tomado una decisión por Cristo. También a las personas que nos miran a través de la transmisión. Quisiera hacer una invitación de venir a Jesús. Yo sé que no es común invitar, venir a Jesús después de predicar que Dios es vengador. Por lo general se predica y se muestra el amor de Dios y se invita al pecador a venir a Jesús en respuesta de ese amor. Pero no podemos separar ni aislar el hecho de que el Dios de amor es el mismo Dios vengador. Y si hasta este momento de tu vida te has mantenido alejado de Dios, este es el tiempo de pasarte de este lado para formar parte del pueblo de Dios. Cuando tú vienes a Jesús, experimentarás en tu interior una transformación que te capacitará a no tomar venganza con tus propias manos, sino dejar lugar a la ira de Dios, a la venganza de Dios. Pasarse a formar parte del pueblo de Dios no es tarea fácil, no es cosa fácil, no es color de rosa. Te digo con sinceridad, te manifiesto que no será fácil. Inmediatamente los enemigos de Dios serán tus enemigos. Y si por causa de la palabra de Dios y del testimonio tuvieras que sufrir persecución, burla, vejación, no temas, porque el Dios vengador estará en favor tuyo. Pero si tú persistes en vivir alejado de Dios, déjame decirte que estás en graves problemas. Porque si tú te mantienes en esa condición, me toca decirte, a la luz de Apocalipsis 20:15, que tu nombre no será hallado en el libro de la vida y serás lanzado al lago de fuego. Y es por eso que haciendo un esfuerzo de confesarte y declararte mi deseo por mi preocupación por ti, te aconsejo, o mejor, te pido, te suplico que vengas a Jesús. Oremos. Padre eterno, tu palabra ha sido expuesta. Toca, Señor, que el pecador responda. Señor, tu palabra no volverá vacía, nunca. Toca los corazones, Señor, de los que han oído, de tus hijos, de tu pueblo. Danos la fortaleza de estar firmes en nuestra fe. De aquellos que sufren por causa de la violencia, de la injusticia, danos la tranquilidad que tú harás venganza. Mas oramos también, Señor, por el que está perdido, porque aquel que no tiene a Dios en su vida, aquel que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón. Oramos, Señor, para que tomen la decisión más importante de venir a tus pies. Confiamos en tu palabra y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.